tenemos la promesa de que la cabeza de la serpiente está siendo aplastada poco a poco, diariamente, hora por la simiente de la mujer, quien es Cristo mismo dentro de nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Nos acompaña en el estudio hoy nuestro hermano Guido Olivares. Es siempre un placer tenerlo con nosotros, hermano Guido. Gracias por invitarme de nuevo a este programa. Me siento muy feliz de estar nuevamente con vosotros. Hoy tendremos un estudio vida muy interesante. Es el relacionado con el capítulo 4 de Génesis acerca del desarrollo de la cultura humana. Para el provecho de los que nos están escuchando recientemente, ¿podría darnos un breve repaso de los mensajes anteriores del libro de Génesis? Bueno, así como lo ha señalado el hermano Lee varias veces, Génesis verdaderamente es un libro de semillas, y las semillas en estos primeros capítulos son muy interesantes. Después de la creación del hombre y su caída, dos líneas surgen en el libro de Génesis, particularmente desde el capítulo 4. Hoy veremos el resultado de la segunda caída del hombre. La primera caída sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y, en vez de comer del árbol de la vida, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Caín no siguió el camino de la salvación, sino que continuó la caída. Podemos decir que con Caín la humanidad experimentó una segunda caída. Sus padres causaron la primera caída, y él la continuó. Él trajo la segunda caída. Esta es una semilla que tiene un resultado duradero. Verdaderamente es interesante el concepto de que hubo una segunda caída del hombre. Así que con esta introducción, comencemos el estudio vida de Génesis con nuestro hermano Witness Lee. Cuando era un cristiano joven, traté de discutir con Dios y le pregunté qué de malo tenía que Adán comiese una fruta. Y descubrí que otros cristianos, que eran buenos cristianos, también tenían este mismo concepto. ¿Qué tenía de malo en que Adán comiera una fruta de aquel árbol equivocado? Sin embargo, cuando seguimos adelante y pasamos de Génesis 3 a Génesis 4, veremos todas las cosas malignas que salieron de esa pequeña semilla. La semilla que entró en el hombre en Génesis 3 fue llamada por Pablo en Romanos 7, lo llamó pecado. Pablo dice en Romanos 7, 19 y 20, dice esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque la mayoría de los cristianos conocen Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Son pocos en realidad los que prestan atención a Romanos 7:20, donde vemos que ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí, Él es el que obra. Así que Pablo tiene estos dos versículos, Gálatas 2:20 y Romanos 7:20. Un versículo dice, ya no más yo, sino Cristo. Y el otro versículo dice, ya no yo, sino el pecado. La corporificación de Dios es Cristo quien mora en nosotros. Y la corporificación de Satanás es el pecado que mora en nuestra carne. Y el maligno, se ha inyectado en nuestro ser. En Génesis 3. Y el resultado de esta inyección aparece en el hombre caído de Génesis 4. Génesis 4
nos muestra que la simiente maligna inyectada en el hombre en Génesis 3 empezó a manifestarse en lo que era aparentemente algo bueno: la adoración a Dios. No obstante, este capítulo nos muestra que la semilla se desarrolla aún más. Primero los celos, segundo la ira, después el odio, cuarto el homicidio y quinto, mintiéndole a Dios. ¿Puede usted imaginarse que esa persona se atrevió a mentirle a Dios? ¡Qué increíble! Después de que Caín mató a Abel, Dios se le presentó con bondad y con misericordia. Y en cierto sentido, Dios no vino a juzgar ni a ejecutar una sentencia de muerte sobre Caín, sino que más bien Dios le preguntó dónde estaba su hermano. Miren, esta pregunta indica que la puerta del arrepentimiento todavía estaba abierta. Pero escuchen la respuesta de Caín. Él dijo: no sé. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Él lo había matado, pero no sabía dónde estaba. ¿No es esta una gran mentira? En todo el universo, en toda la raza humana, esa fue la primera mentira. Y el Señor Jesús, en Juan 8:44, demuestra que no fue Caín solo el que mintió, sino que el diablo también mintió desde el principio. Caín fue uno con el mentiroso. Esta primera sección nos muestra unos puntos interesantísimos. Primero, el punto de que Caín tenía un problema mucho más grande que el homicidio que había cometido. Y segundo, el asunto de que el pecado, quien es la corporificación de Satanás, mora en el hombre. Esto realmente es significativo. Sin embargo, si nosotros examinamos la Biblia y aún nuestra propia experiencia, ciertamente esta es nuestra situación. ¿No le parece así, hermano? Sí, es verdadero y acertado decir que la caída del hombre introdujo a Satanás en el hombre. Caín no solo hizo una acción pecaminosa, sino que él llegó a ser la morada y la habitación del pecado. El pecado es la personificación de Satanás. Pablo nos señala en Romanos 7 que Satanás fue personificado como el pecado. Decir que el pecado mora en nosotros quiere decir que Satanás mora en nuestra carne. No solo la Biblia dice esto, sino que también nuestra experiencia lo confirma. Muchas veces tengo bastante energía para hacer algo que, aunque no es necesariamente pecaminoso, sin embargo, tampoco es de Dios. Por ejemplo, no tengo ningún problema para leer un periódico o un libro secular. Me quedo despierto y me siento con mucha energía. Pero cuando leo mi Biblia y empiezo a orar, es muy fácil bostezar y dormirme. Me doy cuenta que soy muy débil hacia Dios y hasta me opongo a Dios por el pecado que mora en mí. Por lo tanto, cuando queremos hacer el bien, encontramos que el mal está en nosotros. ¿De dónde viene este mal? Pues nacimos con él. Desde la caída del hombre, este mal está en nosotros. Después de la caída, Satanás es el motivador de las acciones del hombre. El enfoque no es tanto lo que Caín hizo o nuestras acciones externas, sino el problema es que el enemigo de Dios mora en nuestra carne. La carne es la corporificación de Satanás. Y aunque no nos gusta oírlo ni admitirlo, según nuestra propia experiencia, tenemos que decir que esto es verdadero. Por ejemplo, en todos nosotros hay un deseo para hacer el bien. De hecho, Romanos 7 dice que queremos hacer el bien, pero hay un mal presente en nosotros que nos impide y nos debilita. Caín es un ejemplo de lo que esta caída le ha hecho al hombre, ya que nos muestra qué tipo de persona es una persona caída. Y además, ¿qué sale de este hombre caído? Caín tuvo celos, se enojó, se llenó de ira y aún cometió homicidio. Y cuando Dios habló con él mintió a Dios.
Pero eso no es nada diferente de lo que nosotros somos aún ahora. Esta semilla ha tenido el mismo efecto a través del tiempo y aún más ha ido creciendo, aún mediante la religión o la adoración a Dios. Según nuestro propio concepto, como pasó con Caín, esta semilla produce todo tipo de cosas malignas. Es muy cierto que como pecado, Satanás mora en la carne del hombre caído, pero también es cierto que Cristo mora en el espíritu del creyente regenerado. Aunque esa semilla maligna permanece en nosotros, aún en los que hemos sido regenerados por el Señor Jesús, sin embargo, tenemos la promesa de que la cabeza de la serpiente está siendo aplastada por la simiente de la mujer. Hebreos 2:14 y Romanos 16:20 nos explica esto. Esta simiente de la mujer es Cristo mismo, quien ahora vive en nosotros. Y cada día, poco a poco, la cabeza de la serpiente está siendo aplastada. Esto sucedió primero en la cruz de Cristo y ahora está siendo llevado a cabo en nuestra experiencia, mientras prestemos atención a esta simiente de la mujer, que es Cristo mismo quien mora en nosotros. Esto es muy iluminador. El ver que nuestro problema no solo son las cosas que hacemos, sino el maligno que mora en nosotros. Este punto es tremendo. Gracias al Señor que sí tenemos una solución. Descubramos más acerca de esta solución continuando con el mensaje de hoy y nuestro hermano Witness Lee. Bueno, hasta este punto, Caín aún no se había arrepentido, sino que más bien siguió su propio camino. ¿Cuál fue su propio camino? Su camino fue el apartarse de la presencia de Dios. Su padre, Adán, fue echado del huerto del Edén, pero Caín se alejó de la presencia de Dios. Él adoraba a Dios, pero se apartó de su presencia. ¿Qué clase de adoración es esta? Yo aborrezco la clase de adoración que aparta a la gente de la presencia de Dios. No diga qué de malo hay siempre y cuando adoremos a Dios. ¿Qué hay de malo? ¿Cómo que qué hay de malo si lo aparta usted de la presencia de Dios? Si lo aparta del Señor, está mal. Punto. ¿No es esto algo terrible? ¡Qué terrible! Ser una persona en esta tierra sin la presencia de Dios. Ahora venimos a este otro punto. ¿Qué significa ser echado de la faz de la tierra? Si usted es una persona que no vive en la presencia de Dios, no tiene ningún lugar donde vivir en esta tierra. La tierra fue hecha para los que viven en la presencia de Dios. Si usted no vive en la presencia de Dios, le digo, usted no tiene ningún lugar donde vivir en esta tierra. La faz de la tierra equivale a la faz de Dios cuando lee Génesis 4:14. Si usted no está en la presencia de Dios, usted tendrá el sentir de que no tiene a dónde ir. Suponga que en esta noche usted no permanece en la presencia de Dios. Yo creo que dentro de usted, muy dentro de usted, es un vagabundo. Usted tiene el sentir de que no hay dónde ir. No tengo lugar para mí en esta tierra. Pero por lo contrario, cuando está en la presencia de Dios, todo lugar se convierte en los cielos. Cualquier lugar resulta muy agradable. Miren, ¿por qué la gente comete suicidio? Yo no puedo creer que aquel que está en la presencia de Dios cometería suicidio. Entonces, ¿quién puede cometer suicidio? Los que han perdido la presencia de Dios. Nuestra verdadera morada es la presencia de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi labor en la iglesia fue la causa de que me encarcelara el ejército japonés que había invadido la China. Esa era una cárcel verdadera.
Era tan sucio. Tenía que comer en el mismo lugar donde estaba la letrina. Todo era sucio allí. Y yo estaba sufriendo allí. Pero el Señor también estaba allí. Y yo estaba en su presencia. Les puedo decir que jamás disfruté de la presencia del Señor tanto como cuando estuve encarcelado. Estuve allí por 30 días. Y especialmente una noche. Tuve un trato profundo con el Señor y sentí que el Señor estaba enfrente de mí. Me salieron las lágrimas y dije, Señor, esto es maravilloso, esto es muy bueno. ¡Qué maravilloso! Y esta fue mi experiencia en la cárcel sucia. Esta cárcel se convirtió en los cielos para mí. Y yo estaba con el Señor en los cielos. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de vivir aparte de la presencia del Señor. Y eso ciertamente causa que nos sintamos vacíos. Pero vivir en su presencia es muy disfrutable. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible llegar a vivir en esta condición de experimentar la presencia del Señor continuamente? Bueno, me gusta lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, del 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pablo no solo deseaba tener el perdón de Dios y la redención de Cristo para no perecer, sino que su deseo era permanecer en la presencia de Dios, ser hallado en Cristo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos este deseo. ¿Cómo podemos mantenernos en la presencia de Dios? Caín fue echado de la presencia de Dios. Él dejó a Dios. No obstante, es posible para nosotros permanecer en la presencia de Dios, pero debemos darnos cuenta ¿dónde está Él? ¿Dónde está Cristo? Según 2 de Timoteo 4:22, Cristo está en nuestro espíritu. Fuimos regenerados en nuestro espíritu y como el espíritu, Cristo vino a nuestro espíritu. Por lo tanto, vivir en su presencia es un asunto de permanecer donde Él está, que es en nuestro espíritu. Claro, nuestra alma, que incluye la mente, la emoción y la voluntad, todavía necesita ser renovada y transformada. Pero si aprendemos a permanecer en nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, teniendo comunión con los hermanos y las hermanas, leyendo la palabra y orando, entonces todo el tiempo nos mantendremos con el Señor en nuestro espíritu y podremos experimentar el morar constantemente en su presencia. Según 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Muchas gracias, Guido. Regresemos entonces con nuestro hermano Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Cain left God's presence. Caín se apartó de la presencia de In a Dios. sense, Cain said, God, goodbye. Y en cierto sentido le dijo a Dios, See you. Dios, me voy, hasta luego. Y se fue. He left. He went on his own way. Él tomó su propio camino. The first thing he did Y lo primero que él hizo fue construir una ciudad. Caín construyó una ciudad. Primero, inventó la religión. Y segundo, inventó la construcción de ciudades. ¿Cuál es el origen de la cultura humana? ¿Y cuál es la razón y el motivo de su desarrollo? La cultura humana se desarrolló porque la humanidad había perdido a Dios. El hombre perdió a Dios. Dios, el creador del hombre, originalmente era todo para el hombre. Dios era la protección del hombre, era su mantenimiento, era su alegría, su diversión, era su profesión, su provisión, su defensa. Dios era todo para el hombre. En el huerto, el hombre no tenía necesidad de hacer nada, porque Dios lo era todo para el hombre.
Sin embargo, cuando el hombre perdió a Dios, lo perdió todo. El hombre perdió la protección, la salvaguardia, perdió el sustento, perdió la diversión, perdió el abastecimiento. Así que el hombre se vio obligado a inventar algo. Por haber perdido a Dios, el hombre se vio obligado a inventar la cultura humana. Hoy en día la situación que persiste después de la historia es el desarrollo aún más grande. Ha crecido más esta cultura humana inventada en Génesis 4. Y podemos resumir esto en 4 cosas. Hoy la situación mundial está en estas cosas: la existencia del hombre, su vivir, su entretenimiento y su protección. ¿Por qué el hombre necesita entretenimiento? Porque el hombre perdió a Dios. Dios es la alegría del hombre. ¿Por qué la gente se va a ver películas o se va a bailar? Porque está vacía. No tienen a Dios como su alegría. Están vacíos interiormente. Si usted toma a Jesús, Jesús lo llenará. Usted no tendrá capacidad para nada más. ¡Aleluya! La cultura humana que no tiene a Dios fuerza a la gente a que ellos hagan algo por sí mismos. ¿Por qué? Por una razón. El hombre perdió a Dios. Nosotros perdimos a Dios. Estos 2 pensamientos sí que son profundos. Primero, que la cultura humana se desarrolló porque el hombre había perdido a Dios. Y segundo, que todos los elementos de la cultura surgen porque el hombre trata de proveerse a sí mismo todas las cosas que Dios tenía la intención de proveerle. La cultura fue el invento de Caín. Primero él inventó la religión, después edificó una ciudad. Además buscó su provisión, su entretenimiento y su protección. Caín se alejó de la presencia de Dios y el resultado fue el desarrollo de esta cultura humana sin Dios. Debemos darnos cuenta que esta cultura nos afecta a nosotros hoy en día, porque vivimos en el sistema del mundo. Si estamos alejados de la presencia de Dios, tenemos que buscar una manera de entretenernos, de protegernos. Tenemos que encontrar una manera de vivir, buscar el sustento. Así que esto edifica una cultura. No importa dónde nos encontremos geográficamente, la situación social en que estemos o el tipo de país en que vivamos, siempre existe una cultura. Y esta cultura reemplaza todo lo que Dios tenía la intención de hacer para el hombre. Por lo tanto, aprender a vivir por Dios y no por la provisión de nuestra cultura significa que entramos en otra fuente, en otro origen, el cual es la vida de Dios en nuestro espíritu. Él reemplazará todas las cosas que tratamos de edificar por nosotros mismos. Así Él será nuestro todo. No necesito tratar de servir al Señor según mi entendimiento, mi concepto, mi idea, mi religión o mi tradición. Me he dado cuenta que tengo un espíritu, que Cristo mora en mi espíritu, que Él es la vida y el todo para mí. Y he dejado todas esas cosas y las tengo por estiércol, porque encontré la realidad de ese Cristo quien mora en mí. ¡Aleluya! Muchísimas gracias por estos comentarios y una vez más, gracias por habernos acompañado. Esperamos verle pronto. Muchas gracias por haberme invitado. Libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación,
debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Hermanos, este es un libro de mucha importancia para la vida cristiana. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos, que es publicado por LSM, y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.